Se termina el año 2024, el más activo para este canal desde que fue creado. Con él, innumerables experiencias, momentos memorables, aprendizajes y sobre todo, una documentación importante sobre la historia del ferrocarril. El tiempo avanza y lo que hoy es nuevo mañana será historia, y el objetivo de este canal siempre será que funcione como fuente de información audiovisual, para quienes en un futuro deseen conocer los antecedentes de un medio de transporte que evoluciona constantemente. Esta es mi recopilación de lo que considero fue lo mejor que pude documentar en el 2024. El día es 11 de enero. La escasez de locomotoras era evidente y fue necesario que las veteranas salieran del patio y arrastraran trenes de camino, recordando viejos tiempos al más puro estilo de la primera década del 2000. Al frente 2 Super 7 Microprocessor, la locomotora que compartió características con la línea Dash 8 y el último modelo adquirido por Ferrocarriles Nacionales de México antes de su privatización, aportando fuerza también 2 SD40-2, pero con características peculiares, la 3212 que anteriormente contaba con generador de vapor cuyo compartimiento ha sido removido, y la 3198 que originalmente fue una SD45 de 3600 caballos de potencia. Sin lugar a dudas, un consist de locomotoras que difícilmente volveremos a ver en un tren pesado. Obviamente, las tripulaciones ya no están acostumbradas a operar en estas máquinas ruidosas y austeras,
pero esta fue una grata inyección de nostalgia para todo conocedor del ferrocarril, con locomotoras antiguas que en cuanto fueron requeridas cumplieron con su trabajo. Así iniciaba el año. Aquí les presentaré material inédito, y es que el día 11 de febrero nos adentramos a explorar la línea DA, trabajada por el ferrocarril Coahuila-Durango, y para ello seguimos un turno que trabajaba en la estación La Goma, con una legendaria SD42, aún con sus colores del BNSF. Un impresionante silbato y su campana electrónica son dos características que hacen de esta locomotora algo especial. Después de las maniobras se dirige a Durango capital, y para grabar su paso nos trasladamos hacia la estación de Pedriseña.
Marzo tuvo muchísima actividad, desde la documentación de una de las locomotoras diésel más antiguas de México, una de las primeras ET-44 demostradoras, un accidente con un tractocamión y hasta una grúa atorada. Es que se queda sin... No, mira, se desliza. Es que ya... Se queda sin tracción, güey. Sí, ya removió toda la arena ahí. Pero lo mejor fue ver de nueva cuenta las SD-70M de Union Pacific, escuchar de nuevo esas versiones del motor 710 y sus motores de tracción de corriente directa son música para mis oídos. Llegaron rentadas para combatir la falta de locomotoras en Ferromex. Y ya con eso terminan. Sí. Lo mejor es que pude ver las dos versiones del radiador para este modelo, el convencional radiador plano y el más reciente radiador en V al estilo de la SD-45, que se produjo desde el 2001 hasta el 2004 para cumplir con la norma Tier 1. En abril hubo actividad interesante, y la meta principal era cambiar la resolución de los videos, y mi primer video 4K fue el de esta increíble SD-70 ACE del Montana Rail Link. En mayo presenciamos el movimiento de la icónica C30-7 del patio de Torreón,
Pero el mayor logro fue cuando recibí mi nueva cámara principal y fui a probar su desempeño al patio de Ferromex, comenzando así una nueva etapa con videos más profesionales, y qué mejor que estrenarla con un par de SD42, aunque también sonó el gran motor FDL 716. Este mes fue espectacular. Conocimos las ruinas de Hipólito, los impresionantes paisajes de Paredón y llegamos a la ciudad de Saltillo, donde presenciaría un evento histórico, el paso de la Empress 2816. Sin duda esto fue algo inolvidable, pero la parte más memorable llegó en San Luis, al escuchar ese nostálgico silbato hacer eco en los talleres. Después del paso de la Empress, me dediqué a investigar la historia del patrimonio histórico ferroviario que se exhibe en mi ciudad. Grandes sorpresas me llevé al descubrir que mucho del equipo rodante que se puede encontrar en Torreón es más antiguo que muchas locomotoras de vapor, e incluso formaron parte de trenes importantes como el Excursion Train. Fue una pausa necesaria para documentar la procedencia e historia de nuestro patrimonio. En agosto viajamos a Guadalajara y conocimos el patio, talleres y también vimos algunos trenes en la ciudad. Visitamos también un parque donde se encuentra un tren con un gran peso histórico. Sin embargo, la mejor parte fue cuando documentamos al tren turístico José Cuervo Express. Los bellos paisajes de Jalisco nos regalaron muchas tomas espectaculares.
Y qué mejor que terminar el recorrido en la mera tierra del agave, una experiencia única. De vuelta en mi tierra desértica, la región lagunera, y junto con septiembre llegaron las nuevas ES44AC de Ferromex, esas que eran tan urgente estrenar que ni siquiera hubo tiempo para pintarlas. Con su carrocería en fondo ya estaban recorriendo los rieles mexicanos y sumando sus primeros kilómetros, un suceso pocas veces visto en el país. En octubre regresé a filmar al lugar donde siempre veía trenes cuando era niño, al sur de Torreón. Estaba todo muy tranquilo cuando llegó uno de los más grandes plot twists del año. Para ver la salida de la BNSF me dirigí unos metros al sur del patio, pero cuando grababa la maniobra de la SD-42, sorpresivamente apareció un tren con Union Pacific al fondo. Esto solo significaba una cosa: habría doble circulación de trenes.
Por este tipo de tomas fue que adquirí el dron, amplié los horizontes y ha sido uno de mis mejores aciertos. Después de conocer la zona desértica de Paredón y el contraste con los hermosos paisajes verdes de Jalisco, grabar esta escena me dio mucho orgullo. Una bella postal en la periferia de mi ciudad con un contraste único entre tierras áridas y verdes, con 2 trenes en la misma dirección. En noviembre llegó uno de mis mejores días filmando. Un manjar de locomotoras y trenes pesados se hicieron presentes ese día, pero en especial el tren fierrero, que pude documentar de principio a fin con sus 5 locomotoras y una gran cantidad de tomas. Mi prioridad siempre han sido las locomotoras antiguas, por el simple hecho de que es mucho más probable que queden fuera de servicio por sus años acumulados, y algo de lo que me quedé con las ganas fue de filmar el tren local que vi en enero con una mejor calidad. Increíblemente en diciembre se me presentó la oportunidad, y con los mismos modelos de locomotoras, gracias a un tren de trabajo. Esta personalmente fue la mejor manera de cerrar el año. Es casi como un antes y un después. Así comencé el año y así lo terminé. Vaya forma que la vida me mostró que hubo progreso, cambio y evolución en mi canal. 2024 fue un año lleno de objetivos cumplidos, experiencias increíbles y aprendizajes. Y no me voy sin decir gracias a todas las personas que han colaborado, a quienes gustan de mi trabajo y me apoyan siempre con su like, con un comentario. Y a ti te deseo que goces de un excelente, feliz y próspero año 2025.